Shabbat Tov a todos, a todas. ¿Qué tal tanto tiempo? Estamos todavía secándonos de todo lo que nos mojamos este Shabbat, con la poca ropa que nos queda después de tanta agua. De todas maneras estamos acá con las cámaras de Javier y de Lohman, retomando los shiurim en vivo por balbatim.net, en esta nueva página, la primera vez que emitimos Motzai Shabbat, la nueva página tan linda que tiene Balbatim, con tantos servicios y con tanta alegría en la comunidad. Un día muy especial este Shabbat, tanta agua pasó hoy, tanta Torah, tanta vivencia, tantos sentimientos. Es un ratito nomás que terminamos Hanukkah, terminamos las luces, terminamos los encendidos, las velas, terminamos la Parsha Miketz y estamos entrando la nueva semana de Vaigash. Venimos de días con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha carga y realmente con días que tenemos que aprovechar e intensificar, como dice el Rebbe, capitalizar toda esta energía para lo que es el objetivo de nuestra vida, traer al Mashiach, como muchas veces está enseñado en el Hasidismo, que el objetivo de la creación es hacer de este mundo una morada para Dios, bendito sea, transformar este lugar, este mundo oscuro de espiritualidad, en un lugar donde podamos revelar realmente la presencia de Dios. Esa es nuestra tarea, y más que nunca, después de los 8 días enteros de Hanukkah, con esta luz progresiva, con esta luz en aumento, una luz que, a pesar de que terminó Hanukkah, es una luz que sigue aumentando nuestras vidas. Y un poco hacemos de referencia a una parsha que acabamos de finalizar, Miketz. Como dice el Rebbe, en los años 90, cuando un judío escucha la palabra Miketz, que significa al fin y al cabo, el final, no puede más que acordarse y referirse que Ketz es el final de la historia. Más allá que era el final de la prisión de Yosef, que tiene su simbolismo y su enseñanza, cuando un judío escucha Miketz, no hay vuelta, es el final del exilio. Y no solo el final del exilio, sino el comienzo de la redención. Por ello está la diferencia que las palabras hebreas Ketzayamim está con la Nun final y Ketzayamim está con la Mem final. Yamim, la palabra día, se escribe de las dos maneras, porque en una ocasión día se está refiriendo al final de los días del exilio, al final del ocultamiento de la presencia de Dios en la existencia, y por otro lado las palabras días se refieren a los Yemot HaMashiach, a los días del Moshiach, porque no solamente finaliza el ocultamiento de la presencia de Dios en el mundo, que es lo que estamos viviendo en este momento, sino también comienza el principio de la irradiación, de esta luz de Dios, que, como dicen los Rebes, cuando uno miraba estos días las luces de Hanukkah, no hacía otra cosa que recordar la luz de Hanukkah en el Beit HaMikdash, la luz de la menorá que estaba encendida y irradiada, y cuando un judío estaba mirando y observando, como dice el Rebbe Rayaz, qué le estaban diciendo las luces de Hanukkah, realmente estaba entendiendo que el mensaje de estas luces es que nosotros tenemos que terminar de encender la luz de nuestra alma y por ende encender la luz de Dios en el mundo, revelar su presencia. Esto es Hanukkah, en esto estamos apoyados, esto es lo que fuimos alimentándonos espiritualmente estos días, y con esto tenemos que tomar toda la fuerza ahora, Motzai Hanukkah, Motzai Shabbat, para emprender el viaje hacia la concreción del plan de Dios en la creación, traer al Mashiach, realmente hacer de este mundo una morada para Dios, que revelemos realmente todo lo que hicimos en la historia y podamos concretarlo y materializarlo con la llegada del Mashiach y la construcción del Beit HaMikdash. Cuando estos días estábamos analizando la historia de Yosef, prácticamente estábamos analizando la historia de cada judío, de cada uno de nosotros, la historia de nuestra vida, o la historia de nuestro pueblo como nación. Cuando hablamos de Yosef, hablamos de un rey en Israel, alguien que llegó a tener el poder de todo el imperio, ¿sí?, de la antigüedad. Egipto en ese momento era el imperio de la tierra, era el poder, y el faraón le entregó a Yosef este poder. Nunca en la historia había tenido un judío tanto poder, tanto dominio. Pero este Yosef, su camino con altibajos, con luces, con oscuridades, con subidas, con caídas, este Yosef que estaba en la cárcel, esta cárcel que representa de alguna manera el cuerpo, lo que es el cuerpo para el alma que está en el cielo, unida con Dios, un estado de libertad, un estado de crecimiento y radiación, un alma que es enviada a un cuerpo y este cuerpo que la regula, la somete, la desafía, la enfrenta, y un mundo, también un mundo que por supuesto se opone a todo lo ideal del alma. Esta es la estadía de Yosef en la cárcel. Pero vimos esta semana cómo Yosef se liberó, Yosef pudo romper las barreras y pudo superar, así como el alma puede superar los desafíos físicos y los desafíos corporales, como el cuerpo está tirándolo al alma hacia lo material, hacia lo mundano,
¿sí? Tratando de desconectar el alma con su real objetivo y así también el mundo. Vimos que Yosef pudo superar, Yosef pudo ganar, y no solo esto, sino Yosef se convirtió realmente en el líder del imperio, en el líder de la potencia dominante de aquellos días. Esto es un poco el impulso que nosotros tomamos de Yosef. Por ello también encontramos versículos en Teilim y referencias a lo largo de la Torá, que el pueblo de Israel también lleva el nombre de Yosef, como está escrito que en el Teilim el pedido de que Dios nos conduzca como el rebaño de Yosef. Este Yosef que también nos alimentó en ese momento y es la persona que sustenta a Israel, la persona que sustenta espiritualmente, y lo que representa a Yosef. Estamos entrando ahora en una semana que Yosef se da a conocer con sus hermanos. Yosef finalmente, después de examinar cuál era el estado espiritual de sus hermanos, se da a conocer. Y eso lo encontramos en una porción cuyo nombre es Vaigash, y se acercó. Vaigash tiene que ver un poco con esta situación. Ya Binyamin había caído preso, como estudiamos una primera lectura en el día domingo de esta parshá. Y acá vemos que una situación muy difícil, un acercamiento de Yehudá hacia Yosef, a desafiarlo. A pesar de que Yosef era el imperio, era el emperador, el dominante de la tierra, una persona que lo desconocía y no reconocía que era su propio hermano, lo enfrentaba con toda la fuerza y la firmeza. Y realmente nosotros sabemos que en la Perashot de la semana el título es algo muy importante, el título es algo que realmente describe el contenido, y este acercamiento de Yehudá en inferioridad de condiciones, ¿sí? Porque acá había sido capturado su hermano, ya no solo esta familia había perdido a Yosef y a Shimón, sino que también había perdido en este momento a Binyamin. Y acá un hermano que se llamaba Yehudá estaba dispuesto a todo para reunir la familia. De todas maneras, nosotros encontramos al final de la parshá y tanto también en la Haftará, en la parte de los profetas, lo que significa el poder de Yehudá. Yehudá en el pueblo de Israel representa la casa real, la descendencia del Mashiach, el estatus fuerte del pueblo de Israel, no la situación decadente en el exilio. De todas maneras, nos encontramos a una primer vistazo en el principio de la parshá, una situación de Yehudá no de la mejor. De todas maneras, el Rebbe nos enseña que este tema que Yehudá estuvo dispuesto a enfrentar a Yosef, por más que Yosef era el líder, el dominante, la potencia, y Yehudá estaba en inferioridad de condiciones. Esto muestra la situación del pueblo judío en el exilio y, a diferencia de lo que fueron los siglos anteriores de nuestra historia, cómo un judío hoy tiene que pararse para enfrentar la vida. Al fin y al cabo, más allá de que Yehudá está en inferioridad de condiciones y está suplicando a Yosef, suplicando al virrey de Egipto, a quien venía después del faraón, suplicando por la vida de su hermano. Realmente, si suplicás, quiere decir que estás pidiendo por favor, te estás poniendo de rodillas, estás suplicando y pidiendo misericordia para que te escuchen. De todas maneras, cuando uno hace un análisis un poquito más profundo, se da cuenta que Yehudá acá estaba mucho más dispuesto que a suplicar. Yehudá tenía todo el valor para enfrentar la situación, hasta tal punto de dar su propia vida por su hermano. Y esto es un poco lo que también repercute en Yosef, para que Yosef se dé cuenta que era el momento para darse a conocer. Yosef, esta cuestión que él no mostraba quién era y se aprovechaba de su barba prominente para que no lo reconozcan sus hermanos, era realmente porque Yosef quería ver si sus hermanos habían hecho teshuvá, habían retornado. Estos mismos hermanos que se habían deshecho de él, lo habían vendido, y realmente él los volvía a ver después de tantos años. Yosef, luego de este movimiento que tuvo de Yehudá de acercarse hacia él y acercarse no solo de la mejor y respetuosa manera, sino cuestión de entregar la vida por su propio hermano, Yosef en este momento dijo: es el momento de darme a conocer, es el momento de que Yehudá y Yosef se reúnan y que el pueblo de Israel se una finalmente para llegar a la redención. ¿Qué vio Yosef? ¿Qué es realmente lo que la Torá nos está diciendo esta semana? Venimos de siglos de persecución, venimos de siglos de judíos cabizbajos, erráticos, judíos del exilio, judíos del gueto, y de repente vienen líderes y viene nuestro Rebbe en especial y nos dice que llegó el final de los tiempos, donde el judío tiene que levantar la cabeza y dar todo para traer la redención, dar todo para finalizar el plan creativo y hacer finalmente de este mundo una morada para Dios. Este acercamiento que dio Yehudá a Yosef para entregar su vida por su hermano Binyamin es lo que estaba esperando Yosef, es lo que está esperando Hashem de nosotros. Después de tantas generaciones y después de tantos desafíos que tuvimos en la historia, llegó el momento que estemos dispuestos a dar la vida y dar toda nuestra energía por los demás. Ya el judaísmo, el hecho de ser judíos no es una cuestión religiosa, una cuestión de construcción personal
o de desarrollo personal. Ser judío significa dar tu vida por Dios, realmente sacrificarte, invertir toda tu energía, invertir toda tu fuerza, tus ganas por otra persona, en ayudar a otro, en alimentar a otro, en revelar a Dios, la luz de Dios en el mundo. Es decir, no estamos construidos justamente por una cuestión egoísta, personal, y no buscamos a Dios por una cuestión únicamente de mejora personal o de sentirnos bien, sino toda la cuestión de que vemos en esta parasha de Judá, era una persona que estaba dispuesto a dar toda su vida por otra. Y esto es lo que Yosef entendió, y es lo que repercutió en su vida, y es lo que lo llevó a él tomar la decisión de darse a conocer con sus hermanos. Dijo, mis hermanos ya hicieron teshuvá, mis hermanos ya llegaron al punto máximo espiritual, hasta tal punto que están dispuestos a dar todo por realmente recuperar a su hermano. Y esto es lo que nos está enseñando la parasha esta semana, dice el Rebbe. Esta cuestión que Yehudá estaba preparado todo, es la postura que tiene el judío hoy en día. Y el Rebbe nos cuenta un poquito sobre la situación histórica actual, aunque sea difícil para entender, porque nosotros nacimos en las últimas décadas y la mayoría de los oyentes, gracias a Dios, no tuvimos la posibilidad de conocer lo que era la vida judía en los últimos siglos, donde usar una kipá por la calle, o manifestarnos como judíos, o cumplir una mitzvah, o realmente insertarnos en el mundo, realmente era peligro de vida. Un judío no le era fácil vivir, un judío no le era fácil manifestarse como tal, y lo que para nosotros ya está naturalizado, realmente no era así en la historia. Hoy en día es muy fácil, y realmente hasta las naciones nos apoyan, y realmente a un judío observante, un judío que vive el estudio lateral y el cumplimiento de las mitzvot orgullosamente, un judío vive en absoluta libertad en el mundo. Realmente podemos mantener nuestro vínculo con Dios de manera abierta, como lo vivimos toda esta semana pasada, encendiendo la Hanukkah en cada una de las partes del mundo, en cada país, en cada provincia, en cada barrio, en cada lugar había una Hanukkah con toda la luz judía orgullosa encendida. A cada lado que fuimos, cada pregunta que respondimos, hoy tenemos una libertad inusitada. ¿Y esto por qué es? Justamente por la proximidad a lo que es la llegada del Mashiach. Y esto es lo que la parashá, dice el Rebbe, nos está enseñando. Nosotros vemos en Yehudá una situación y una postura de orgullo, una postura de con la cabeza erguida, como muchas veces decimos, que Dios nos va a enviar a nuestra tierra con la cabeza erguida. Es decir, que el judío cabizbajo, el judío perseguido ya es parte del pasado histórico. Y esta postura que nosotros vemos de Yehudá al principio de la semana, es justamente la postura que tenemos que tener nosotros hoy en día, como veníamos estudiando estas semanas, las enseñanzas del hasidismo, con respecto a que el judío tiene que dejar de ser esta luna reflectora, sea quien sea, y empezar a ser un sol que irradie e ilumine. Esto es un poco lo que nosotros vemos con la postura de Yehudá, y por eso nosotros entendemos que esta parashá se llama Vaigash. Estas últimas semanas, cada uno de los nombres de las parashot del Sefer Bereshit son una referencia directa al desenlace de la historia. Así como estudiamos esta semana la cuestión de Miketz, que es el final y el final de los tiempos, para el inicio de los tiempos verdaderos, de los tiempos de luz, de los tiempos de amor, los tiempos donde, como dice Maimónides en la ley, no va a haber más guerra, ni envidias, ni odios, ni celos, sino que van a ser tiempos de paz y armonía y amor y construcción de revelación divina, donde toda la ocupación de las naciones va a ser conocer a Dios. Inclusive las naciones van a tener acceso a relacionarse con Dios, la tierra se va a llenar del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar, y el pueblo de Israel va a tener este papel de grandes maestros, de grandes transmisores de la revelación y el conocimiento divino. Este es el momento justamente para que empezar a concretar esto, el final, y esto se va a lograr, Vaigash, acercándonos a esto. Por algo el mes de Tebet que estamos empezando, está escrito que Tebet es el mes que el Guf Nemina Guf, el cuerpo tiene provecho del cuerpo, porque en el hemisferio norte, a diferencia de acá, que ahora es un calorcito bastante insoportable, en el hemisferio norte estamos en invierno y el calor humano es propicio para el mes de Tebet, en el hemisferio norte, allá en la tierra de Israel. Y esto explicado un poco más profundo significa que el acercamiento entre el cielo y la tierra, entre el alma judía y el Creador, es muy propicio el mes de Tebet. Por eso es que, si vemos en la Megilá de Esther en Purim, este es el mes que la reina Esther fue tomada realmente por el rey Ahashverosh, como el Rebbe hace referencia estas semanas. Y nosotros tenemos que entender que este Vaigash es el acercamiento final de nosotros hacia Dios, teniendo la postura de Yehudá, una postura firme, una postura que realmente tenemos que saber y valorar nuestra identidad judía, valorar todo lo que Hashem nos da y valorar el tiempo histórico que nos tocó vivir,
que es la última generación del exilio, y no solo exilio geográfico, no, sino exilio, un exilio de la presencia de Dios en el mundo, un mundo al que tal vez estamos acostumbrados, pero no es la realidad que Dios pretende. Sí, este mundo, la realidad que Dios pretende es la presencia y su revelación, su pertenencia y su unión y combinación. Y por eso a través del Vaigash, y se acercó, esta postura firme y aguda, esta postura del judío que ya resolvió en su vida que tiene que salir de sus límites y tiene que difundir la luz de la Torá y tiene que acercarse a otra persona, acercarse a las naciones y decir con todo orgullo que ya se cumplió el final de la historia, acercarse a otro judío y brindarle la posibilidad de hacer una mitzvah, acercarse a las personas no judías y enseñarles los 7 preceptos universales y decirles que somos la última generación del exilio y la primera de la redención, que tenemos que estar listos y prestos, y por ende vamos a llegar a la última parsha, que se llama Vayehi. ¿Por qué será Vayehi, no? ¿A qué cosa se parece esa palabra? Vayehi tiene que ver con la tejía, con el retorno, donde vamos a tener la alegría realmente, donde se van a borrar todas las lágrimas de las mejillas, como dice el versículo, y vamos a reencontrarnos con todos nuestros seres queridos. Lejaim, 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 Shavuotov. Buena semana para todos. Buena semana para todos. Una semana llovió, de luz. Llovió bastante. Sí, se ve nuestro capote colgado, todavía mojado y empapado. Por ahí atrás. Estamos todavía secándonos, muy húmedos, pero llenos de humectación jasídica, llenos de realmente de esta humedad, de esta agua que tiene que penetrarnos hasta los huesos, realmente llenados del agua de la Torá, de la humedad del hasidismo. Lejaim, Lejaim, Hilel, que sea con alegría. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nהיה לדברו. Cambiamos el mashke. Cambiamos el mashke, su mashke, Lejaim, Lejaim, para la alumna Golde, que nos proporcionó el mashke, allá desde Avellaneda, un saludo. Nos proporcionó este mashke para que hagamos Lejaim, que haya salud para ella, para su marido, para sus hijos y nietos, y siempre encuentre alegría y salud. Lejaim. Lejaim. Bueno, continuando, encontramos estas semanas y esas semanas que tanto tienen que ver con el final, esta reunión de Yosef y Yehudá, ya adelantándonos un poquito al descenso de Jacob a la tierra de Egipto. Jacob está bajando y por supuesto que con todo lo que esto tiene que ver, el abandono de su tierra de Israel, el iniciar una nueva vida, unos últimos 17 años de vida. Y encontramos algo que el Rebbe habla estas semanas, adelantándose un poco a las parshot, pero también dándonos un poco a nosotros idea de a dónde tiene que apuntar nuestra ansiedad, de a dónde tiene que apuntar nuestro anhelo, nuestras ganas, estas cosas que nos quema por dentro. Hay un diálogo muy famoso cuando Jacob y el faraón se encuentran. El faraón lo ve a Jacob y tal vez tenía un semblante que le hizo generar esta pregunta. Y le formula lo siguiente: ¿cuántos años tenés, señor Jacob? Jacob le contesta medio en tono tanguero, medio bajoneado, que tenía cierta cantidad de años que no fueron muy buenos. Realmente cuando uno estudia en la Torá la vida de Jacob, realmente Jacob las vivió y les pasó todas. Fue desafío tras desafío. Cada vez que pensó que llegaba a la meta, otra vez era un volver a empezar en la vida de Jacob. Pero una de las respuestas que da Jacob, que el Rebbe nos aclara un poquito más lo que dicen los distintos mefarshim, es que más allá de que Jacob un poco compara su vida con la de su papá y con la de su abuelo, Abraham e Isaac, que no vivió tantos años, tal vez la referencia de Jacob que no vivió tantos años, en una época que el máximo estipulado por la Torá era de 120, él ya tenía algunos años más que 120. ¿De dónde venía esta queja?, nos dice el Rebbe. Realmente, más allá de lo que explican los distintos sabios a lo largo de la historia, los Pashtanim, o uno profundiza en el Midrash, ¿de dónde viene esta cuestión que Jacob contesta de esta manera, tal vez un poco, que está un poco bajoneado, que los años que viví no son tantos como los de mis antepasados y que tampoco fueron tan buenos? ¿A ustedes les parece que Jacob puede dar una respuesta de ese tipo, él, el elegido de los patriarcas, una respuesta de un bajón, de un tango, de algo que realmente Jacob, en ese estatus espiritual, puede contestar así? ¿Qué le estaba pasando a Jacob cuando le contó esto al faraón? El Rebbe nos dice directo. ¿Saben por qué los días de Jacob eran así? Él llama que eran Meatim Berraim, que eran poquitos y eran malos, porque Jacob todavía no se le había cumplido el sueño. Toda la vida de Jacob realmente era concretar el retorno de la presencia de Dios a este mundo. Esta presencia de Dios que estuvo al principio de la creación
y había sido empujada por la decadencia de los hombres, Jacob luchó toda su vida, tanto en Harán con Labán, tanto en su retorno a Israel, en su reencuentro con su hermano Esab, tanto cuando él estaba descendiendo a Egipto y se reencontró con Yosef. Cada uno de esos momentos de la vida para él era una esperanza y un nuevo empuje. ¿Para qué? Para volver a reencontrarse con Dios, para que realmente Dios se revele en este mundo. Entonces Jacob, cuando contesta de esta manera, tal vez de una manera que estaba insatisfecho por su vida, ¿de dónde venía ese un poco de insatisfacción, como dice la canción? ¿De dónde venía esto? Porque el Mashiach todavía no estaba, y realmente los días de Jacob eran incompletos, por eso los llamó poquitos y malos. Y el Rebbe nos dice que esta respuesta de Jacob era realmente una queja y realmente parte del anhelo y del fuego interior, porque Jacob sabía que el sentido de la vida de él y el sentido de la vida de cada judío era para devolver a Dios acá abajo, devolver a Dios acá, que irradie en cada uno de los sectores del mundo. Y por eso el Rebbe nos dice que los días del judío son incompletos y Mashiach no está. Es decir, no existe, más allá de que tenemos que servir a Dios con alegría, y es algo, una condición excluyente para nuestra relación con Dios, de todas maneras un judío tiene que sentir sus días incompletos. Si no hay presencia de Dios en el mundo, no importa toda la Torah que estudiaste y lo Talmid Jajam que sos, y las grandes mitzvot que haces, tus días son incompletos, tu vida es incompleta. ¿Sabes por qué? Porque todavía no se cumplió la meta. ¿Cuál es la meta? Devolver la presencia de Dios en el mundo, la llegada de Mashiach. Y por eso esta conversación que tiene este tono, Jacob seguro que es un tzadik, y Jacob seguro que está feliz con lo que Dios les da y no tiene quejas ni taines contra Hashem. El único argumento y pedido y reclamo que tiene que tener un judío permanentemente es justamente: mis días sin la revelación de Dios, sin la presencia de Dios en el mundo, son incompletos. Mis días, por más luz eléctrica que tenga, por más luz de Hanukkah que tenga, si no está la luz de la revelación de Dios en el mundo, son días que son carentes, como dice el Rebbe en la Shijá, Yamim Haserim, días carentes, días que tienen una falta, un vacío. Un día completo es un día con revelación de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos esperando y lo que nosotros estamos viviendo a lo largo de estos libros, ¿sí? Las historias que encontramos en la Torá de los patriarcas y de este cuarto patriarca extraoficial, que se observa justamente el mensaje sobre lo que tenés que hacer. Sabete que la vida son desafíos, sabete que la vida son muchas veces situaciones que no sabés para dónde ir, pero hay una meta, hay una dirección y hacia un lugar hacia donde Dios nos está enviando. Y cada uno de nosotros tiene en su poder, en su decisión de tener la firmeza de Yehudá, la esperanza realmente y el anhelo y ese fuego y ese ardor interno de Jacob esperando la presencia de Dios en el mundo. Esta semana tenemos por delante, si Dios quiere, un día especialísimo. Está empezando el 3 de Tebet, ¿sí? Un día muy especial, acercándonos al 5, este 5 de Tebet, que es el día de la victoria de los libros, donde el Rebbe nos dice que más que nunca tenemos que intensificar de llenar la casa de libros y tenemos que estudiarlos, por supuesto, que los libros no sean libros de biblioteca, sino libros que se abren y se gastan y llenarnos de las enseñanzas que ellos nos brindan. Realmente que nos encontremos todos juntos con alegría, caminando y yendo a nubes del cielo hacia Jerusalén con la llegada del Mashiach. Un saludo especial a la familia Hoffman, que en estas altas horas de la noche y después de un día de Shabbat cargado de alegría, cargado de Hanukkah, se brinda y con esta página de Balebatim que busca la armonía, el amor, la alegría y la llegada del Mashiach, está aquí con nosotros a esta hora de la noche. Shavua Tov, una buena semana, Moshiach Now, que nos reencontremos con el Meshaleach, que nos encontremos todos los Yudim con alegría, con armonía y con paz. Shavua Tov.